El tema de la educación desde tu lugar como educador, desde la enseñanza primaria, secundaria, ¿cuáles son las cosas que te preocupan o las perspectivas que estás viendo? Las cosas que me preocupan son muchas, uno podría decir. Yo en general tiendo a pensar que el sistema educativo argentino, tiendo a pensar y tiendo a creer, y estoy casi convencido. El sistema educativo argentino tiene enormes cosas por resolver, muchas fallas, cosas que no nos gustan, que nos molestan. Podríamos estar horas hablando de anécdotas, de cosas que nos molestan en una escuela primaria, en una escuela secundaria, o de ejemplos por ahí de cosas que no se enseñan como uno piensa que se tienen que enseñar. Dicho esto, creo que el sistema educativo argentino, con todas las falencias que tiene, sigue siendo un sistema educativo enormemente democrático, probablemente uno de los más democráticos de América Latina. Uno sale fronteras de la Argentina y se da cuenta lo democrático es el sistema educativo argentino y la amplia posibilidades que tiene todos los habitantes de este país, hombres, mujeres, niños, niñas, argentinos, no argentinos, de poder estudiar en casi todos los niveles, en el nivel primario, en el nivel secundario, en el nivel terciario, superior, sea universitario o no universitario. Y a su vez me parece que yo tengo la posibilidad de recorrer muchas escuelas y he trabajado para el Ministerio de Educación dando capacitación en diferentes lugares del país, en diferentes provincias, y uno en casi todas las escuelas, yo no conozco todas las escuelas del país, pero me atrevería a decir por mi experiencia que en casi todas las escuelas del país hay proyectos innovadores, proyectos interesantes, proyectos íntimamente relacionados con una búsqueda pedagógica que intenta darle al estudiante un lugar de la participación, que tenga un lugar activo en la vida escolar, que sea partícipe, que pueda aprender a partir de su propia práctica, su propia enseñanza, que rompa con esa idea normalista que tanto hemos criticado durante muchos años. Creo que la educación pública en Argentina, por decirlo de alguna manera liviana, no tiene buen marketing, no tiene marketing. Y estamos hablando, tenemos que corrernos de la mera queja y del comentario de café o de pasillo acerca de lo que no nos gusta de las maestras, de los maestros y de las críticas. Tenemos que corrernos porque si vamos a hablar de educación en serio, vamos a hablar en serio. Y si vamos a hablar en serio, tratemos de fundamentar sobre qué cosas tiene mal el sistema educativo argentino, qué cosas puede mejorar, qué cosas no se pueden mejorar, ¿sí? O qué cosas llevan muchísimo más tiempo para mejorar y qué cosas están buenas. Yo creo que el sistema educativo argentino, como te dije, tiene muchas falencias. Creo que las falencias que tiene el sistema educativo argentino parten de un piso muy alto, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero decir? La Argentina tiene un amplio acceso a la educación inicial, mucho más primaria, ni que hablar porque es el nivel fundador del sistema educativo argentino, media, y en los últimos años ha crecido mucho la matrícula en superior. Después ahí podemos ver cómo son las formas de enseñanza, cómo son los recursos pedagógicos que se utilizan, cuáles son las teorías que están en juego, qué didácticas se utilizan, pero sí me parece que es importante dar cuenta de que la Argentina tiene un piso muy alto en términos de la masividad, el acceso y también la producción y el egreso. Vuelvo a repetir, lo comparo con el mundo en el que nosotros vivimos y en nuestro continente. O sea, probablemente si yo comparara Argentina con Bélgica, con Holanda, o con Noruega, o con Finlandia, que ahora está tan de moda Finlandia, probablemente los números nos den negativo. Pero Argentina pertenece a Sudamérica, pertenece al tercer mundo, y lo compara con eso. Y en esos términos, el sistema educativo argentino me parece que
la escuela pública argentina tiene un piso muy alto. ¿Qué es lo que pasa? Lo que sucede es que también nosotros, o sea, el sistema educativo argentino, muy en consonancia con el uruguayo, ha sido un sistema muy democrático, muy amplio, o sea, el guardapolvo blanco es conocido en todos los rincones del país desde finales del siglo XIX, o sea, la escuela común fue un proyecto ultrademocrático, más allá de nuestras diferencias o no con Sarmiento, ultrademocrático, de ampliación de derechos, y eso generó un piso muy alto de cantidad de gente que estudia en la Argentina, a diferencia de cuando uno recorre Colombia, Brasil, Venezuela, Perú, Ecuador. Los porcentajes de gente o de distintos sectores de la sociedad que accedieron al sistema educativo en comparación con la Argentina fueron muy tardíos y todavía faltan. En ese sentido, me parece que hay que hacer una reivindicación del sistema educativo público de la Argentina. Las principales críticas que se le hacen porque cuando uno logra una masividad y logra un piso muy alto, a veces es difícil seguir mejorando mucho en las condiciones de un país del tercer mundo, dependiente, con todo lo que sabemos que vivimos nosotros, ¿no? O sea, pero uno tiene estudiantes argentinos de universidades públicas haciendo doctorados en un montón de universidades del mundo. Eso quiere decir que salieron con un conocimiento que les permite continuar estudios de posgrado en otros lugares del mundo, ¿no? Lo comparo no para decir quién es mejor y quién es peor, sino para darnos cuenta de dónde estamos parados. En Colombia, en Venezuela, en Ecuador, mucha gente se va a estudiar carreras de grado afuera de su país. Por prestigio, por un montón de circunstancias. En la Argentina nadie se va a ir a estudiar ni abogacía, ni arquitectura, ni ingeniería, ni medicina fuera del país. O sea, uno siente que eso existe y que lo tiene. En ese sentido, me parece que el sistema educativo argentino es mucho mejor de lo que se lo quiere presentar, con todos los límites, con todas las falencias que tiene. Las críticas en general que recibe el sistema educativo argentino son críticas que podríamos decir de dos cosas. Son críticas muchas valederas por transiciones generacionales que nunca se terminan de cerrar. Después tiene una crítica que es una crítica que cuando uno recorre las polémicas del sistema educativo argentino, existieron en todo tiempo y lugar, que es esta idea de que la escuela no se moderniza, de que la escuela siempre va atrás de los cambios. Y uno puede decir, ¿por qué la escuela tiene que ir al ritmo de los cambios? Y preguntarse por qué tipo de cambios existen en la sociedad y qué tienen de positivo y qué tienen de negativo. Y después, digo, las otras críticas, sobre todo lo que sucede ahora en los últimos tiempos en la ciudad de Buenos Aires, pero que se va a intentar llevar a todo el país, es esa idea con la escuela secundaria de la crítica de lo que se denomina la secundaria del futuro, ¿no? Que intenta un viejo debate del sistema educativo argentino, y creo que de casi todos los sistemas educativos públicos de América Latina, que es si el sistema educativo tiene que servir para el trabajo, ¿sí? O no. La Argentina lo saldó de alguna manera. Nunca se saldan esos debates, pero de algún modo lo saldó, sobre todo a mediados del siglo XX, con las escuelas técnicas en nivel medio, y pensando que una cosa es educar para el trabajo y otra cosa es que el sistema educativo esté en función de las necesidades de las empresas, que no es lo mismo, ¿no? O sea, nosotros digo, los que nos identificamos con una escuela democrática, plural, inclusiva, de calidad, que la prioridad esté puesta en la escuela pública y en la educación pública,
siempre creemos que es importante educar para el trabajo, digo, no es solo una educación en abstracto o como se la quiere presentar para la filosofía, para las artes y algo por el estilo. Está bueno que los que ya son ciudadanos, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, puedan tener una forma de la educación que sirva para el trabajo. Ahora, lo que se pretende con la Escuela del Futuro y lo que se ha pretendido en muchos momentos de la educación argentina es que la educación vaya al ritmo de las necesidades económicas que se expresan a partir de las empresas. En algún momento eran las empresas, hoy podemos decir las corporaciones, los conglomerados económicos. Esas necesidades son totalmente volátiles. O sea, la necesidad de una empresa hoy en el 2017, de esa misma empresa, no era la del 2010, ni era la del 2005, ni era la del 2000. Entonces uno tendría que estar reformulando permanentemente el sistema educativo en pos de la necesidad del capitalismo, por decirlo de una forma muy literal. Y uno sabe que las necesidades del capitalismo cambian todo el tiempo. Y de las empresas. Ahí es donde uno está en contra. Y eso es el proyecto hoy en pugna. O sea, hoy en pugna hay como dos proyectos que este gobierno intenta llevar adelante. Siempre con el mito de la actualización, de no estar atrasados, de la modernidad. Por eso le pone el nombre de la Escuela del Futuro, ¿no? O sea, siempre el futuro en el imaginario es como lo mejor por venir. Cuando uno ya tiene un par de años, sabe que el futuro no siempre es lo mejor. A veces lo mejor y a veces no es lo mejor. No siempre el futuro ha sido bondadoso. Pero está el imaginario, esa idea generada a finales del siglo XIX con el positivismo, fundamentalmente esta idea de que siempre la humanidad va a ir mejorando. Entonces, si la humanidad va a ir mejorando, el futuro va a ser mejor. Y si el futuro va a ser mejor, qué mejor que poner la escuela del futuro, porque la escuela del futuro va a ser mejor que la escuela del presente. Bueno, eso no es así. Sobre todo una escuela que esté pensando en esas necesidades económicas de las empresas. Esa es una de las líneas, y la otra línea muy fuerte que tiene que ver también con un proyecto empresarial capitalista muy potente en los países centrales, son los procesos de desescolarización. O sea, la educación no deja de existir. Lo que deja de existir es la escuela como institución pública que aglutina a los diferentes. Digo, ¿qué fue la escuela pública argentina? Y en ese sentido la uruguaya también, con Sarmiento en Argentina, José Pedro Varela en el Uruguay. Es una institución pública donde tenían que concurrir todos los niños y niñas de una ciudad, de una población, a formarse como futuros ciudadanos. También pensándolo en términos capitalistas, ¿no? Digo, no vamos a negar eso. Pero a formarse como futuros ciudadanos. Ahí tienen que ir todos. Todos, los ricos, los pobres, los negros, los rubios, los blancos, todo. Lo de River, lo de Boca, lo de Peñarol Nacional, todo el mundo tiene que ir ahí. A esa escuela, esa escuela primaria en esos inicios, ¿no? Esa escuela común, la escuela común como le llamamos Sarmiento, a formarse como ciudadano. Y ahí había un régimen de igualdad, y ahí se juntaban los diferentes, como en los diferentes espacios públicos. En las plazas se juntaban los diferentes, ¿no? En los espacios públicos se juntaban los diferentes. La sociedad va camino a una fragmentación permanente, o sea, ya en las plazas no se están juntando tanto los diferentes. Cuando uno va a una plaza, en general, no está escrito en el cartel de bienvenida a la plaza o en el cartel de la plaza, pero muchos entendemos de si es una plaza para pobres, para clase media alta, para qué tipo de gente circula por esa plaza, uno lo puede identificar rápidamente. Y así sucede en muchos espacios públicos. La escuela, con toda su conflictividad, sigue siendo un espacio público donde van los diferentes. Y eso, de alguna manera, se intenta seguir segmentando, tratar de profundizar esa brecha que existe en otros ámbitos de la sociedad, que es que haya escuela para pobres, escuela para clase media, escuela para no pobres, escuela para sectores medios acomodados, ¿no? Y hay un orden social que va camino a eso. Eso no está escrito en ningún lado, pero va sucediendo de hecho, ¿no? Entonces, una familia boliviana sabe
en un barrio que en tal escuela la van a aceptar y saben que en tal escuela no la van a aceptar. Y ahí se va produciendo la fragmentación. Eso reproducido por miles en diferentes situaciones. ¿Qué intenta el proceso de desescolarización? El proceso desescolarizante es decir, con todas estas críticas que históricamente venimos escuchando sobre la educación pública, es ¿para qué ir a la escuela? Si yo lo que aprendo en la escuela lo puedo aprender en mi casa. Si ahora con internet puedo acceder a todo. Si yo ahora por un tutorial de YouTube puedo aprender a leer y escribir, que probablemente sea cierto, y puedo aprender un montón de cosas. Lo que no vas a tener es socialización, o en todo caso vas a tener otra forma de la socialización. Entonces, el proceso desescolarizador lo que pretende es una forma de socialización mucho más individual, mucho más segmentada e individualista. Y ya no existe la institución pública que aglutina a los diferentes. Eso es algo que viene muy en boga en los países centrales y en proyectos que a veces suenan como muy progresistas, ¿no? De juntar un grupo de chicos que puedan aprender a su ritmo, que puedan aprender con otras herramientas, que si tardan 4 años en leer y escribir, que tarden 4 años en aprender a leer y escribir. Y una cantidad de cosas. Pero, ¿qué es lo que pasa ahí? Lo que pasa es que se rompe la institución pública que junta a los diferentes. Y el proyecto desescolarizante tiene que ver con eso. ¿Por qué digo esto? Porque la escuela del futuro, esta idea de la escuela del futuro, una de las cosas que plantea es, ya no hace falta cursar 5º año, o no hace falta cursarlo en la totalidad, sino que los chicos pueden ir un 30-40% del tiempo a la escuela y el resto hacer prácticas, pasantías en instituciones que los va a formar para el trabajo. Entonces empieza ahí, entonces ya empezamos con menos presencia en la escuela, menos presencia en la institución pública. Y después vendrá quinto y después vendrá cuarto. Y así vamos a llegar al viejo proyecto de los 90, que era 7 años de primaria más 2-3 años de secundaria, con eso ya estamos. Entonces, se rompe la socialización, se rompe la escuela como identidad, se rompe la construcción de la ciudadanía, ¿sí? Y a su vez, lo que se propone es una educación bien segmentada. Y ahí es donde viene el gran negocio que existe en los países centrales, que son todos los proyectos de empresas privadas que te empiezan a dar propuestas educativas, comillas, acordes a tus necesidades. Como Netflix, ¿viste? O como YouTube. Vos viste 3 videos y ya te empieza a ofrecer videos que tienen que ver con lo que supuestamente a vos te gusta. Esto es lo mismo, o sea, es, bueno, vos que te gusta la música, no sé qué, tengo toda esta lista de propuestas para que estudies música, privadas, obviamente. A vos que te gusta la filosofía, tengo toda esta lista para que sigas estudiando filosofía, ciencias sociales, matemáticas, ingeniería, lo que sea. Ese es un poco el proceso en el cual, el gobierno tiene adelante, y por eso se pone de moda un país como Finlandia, que es como aprender sin escuelas, ¿no? Esta idea de aprender sin escuela, ¿para qué hace falta ir a la escuela? Y qué sé yo. Para mí, en serio, porque lo que está en discusión es, ¿a la escuela siempre se fue a leer y escribir? No se fue solamente a leer y escribir. La escuela es el espacio de socialización de las grandes masas de la Argentina. Se han socializado en el sistema educativo. Con lo bueno, con lo malo, es el espacio de socialización. Y ese espacio de socialización fue promovido por el Estado y sostenido con los recursos que generan todos los habitantes de este país. Eso es lo que me parece que hoy está en discusión. En ese marco es donde uno prende luces de alerta, con la escuela del futuro, con el proceso de desescolarización y con esta idea de estar evaluando todo el tiempo en base a formas de evaluación que responden a estándares internacionales y que no responden a lógicas que tienen más que ver con la vida cotidiana de cada una de nuestras comunidades.